presentamos Encuentro, con la conducción de Edmundo Ricardo Urra. Estamos dando inicio a una nueva edición del programa Encuentro a través de la radio Austral, la emisora bien valdiviana. Hoy nos vamos a meter en materias de las cuales nunca habíamos conversado acá. Algunos podrían decir, nos vamos a meter coloquialmente en las patas de los caballos, porque la materia que abordaremos no es una materia de la cual uno pueda indicar que se la sabe o que la maneja. Por cuanto dice relación con tecnología, dice relación con comunicación, dice relación con todo lo que estamos viviendo hoy día, presente en el siglo XXI, y voy a resumirlo tan solo en un par de palabras: inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Cuándo se comenzó a hablar de la IA? ¿En qué áreas de la vida diaria ya se está usando la IA o la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los beneficios más importantes que puede traer la IA, por ejemplo, a una ciudad como Valdivia? ¿Cómo se entrena una IA para que aprenda a reconocer imágenes, textos o sonidos? En fin, también los temas éticos que plantea el uso de la IA. Todas estas materias con el presidente de la Asociación Regional de Inteligencia Artificial, Aria Los Ríos, vicepresidente de Los Ríos Convention Bureau, fundador y director de Efecto Visual, una agencia de publicidad y estrategia creativa con enfoque IA First, creador de Virtual Point, plataforma pionera en eventos virtuales y experiencias de realidad virtual, 27 años de experiencia transformando empresas en Latinoamérica y España, y bueno, también tiene más de 28 años de experiencia en marketing, branding, comunicación y producción audiovisual. Ha sido certificado como consultor de transformación basado en inteligencia artificial del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Me refiero al señor Boris Alfredo Eduardo González Ojeda. Boris, para quienes le conocemos más directamente, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Felices de aportar con humildad de este tema tan apasionante y que tan velozmente avanza en nuestra vida cotidiana. Bueno, Boris, quiero primero, antes de ir con las materias, decirte que cuando le pregunté a la IA quién estaba haciendo algo por inteligencia artificial acá en Valdivia, me dio con tu nombre, primera cosa, y me dio además, bueno, la plataforma en la cual ustedes trabajan como área. Y yo escribí ahí en el prompt: necesito contactar al representante de área para una entrevista por Zoom. Eso fue todo. Entonces me pregunta un asistente virtual: ¿cuál es tu nombre para dirigirme a ti correctamente? Puedes contactarte con nuestro representante para agendar la entrevista por Zoom de estas maneras. Haz clic en el botón para solicitar contacto directamente con Aria Los Ríos. Envía un correo a contacto@arialosrios.cl. También puedes escribir a bgonzalez@efectovisual.cl o llamar al teléfono 569-9642-9634. Tenía todas esas alternativas y todo eso lo recibí en menos que un par de minutos con esa información. Y antes que te llamé por teléfono, ya tarde, hace algunos pocos días, y me diste respuesta, me devolviste el llamado y nos contactamos para grabar, advierto, hoy jueves por la noche. ¿Qué tal? Así es el mundo. Y yo feliz de la invitación. Creo que esta es una temática que es sumamente importante para las personas normales. Conocer de inteligencia artificial es importantísimo en los tiempos actuales. Esto avanza demasiado rápido y si no queremos aprender sobre esto, estamos perdidos. Sí, muy bien. Bien como introducción, Boris, pero como es habitual, natural, tradicional en el programa, siempre queremos conocer la biografía de nuestro invitado. Entonces, le pregunto, ¿quién es? ¿Dónde nace? O para decirlo en castellano antiguo, ¿dónde nace? ¿De dónde viene Boris Alfredo Eduardo González Ojeda? Bueno, yo nací en Temuco. Temuco es mi ciudad natal y llegué a Valdivia a los 7 años. Y de los 7 años me enamoré profundamente de mi ciudad, de mi región. Y desde aquellos tiempos estamos también con muchas banderas de lucha para mejorar nuestra ciudad y la región en general. Yo también soy vicepresidente de Los Ríos Convention Bureau, que es una
corporación sin fines de lucro que está dedicada a atraer el turismo de reuniones a la región. Los Convention Bureaus son asociaciones que están presentes en todo Chile, ¿ah? No solamente aquí en Valdivia. Prácticamente hay una por ciudad turística y en el mundo también existen porque es un nombre genérico para que se puedan dirigir quienes organizan eventos y los Convention Bureaus ayudan a quienes quieran organizar un evento en cierto destino para que éste se realice de la mejor forma. Disculpa, cuando te planteaban lo de la biografía, ¿qué recuerdos de tu niñez tienes? Uy, tengo grandes recuerdos. Tengo recuerdos desde que tenía menos de un año. Siempre se ríe mi familia porque yo tengo recuerdos vívidos de cuando tenía menos de un año. ¿Ya qué te acuerdas? Que me gustaba comer jabón. Cabo, ya. Me encantaba comer jabón. Y me acuerdo muy bien también de la casa de mi abuela, del cariño que me entregaban. Yo siempre me jacto de haber tenido una familia muy linda, de haber crecido en un territorio lleno de amor. Entonces eso para mí ha sido muy gratificante y me motiva también a ser una mejor persona y tratar de aportar en lo que yo pueda mi granito de arena para que podamos todos ser mejores. Sí, a propósito de este factotum que tú planteas, del vivir en una familia que me suena como a un nido protegido, con condiciones súper favorables para el crecimiento, para el desarrollo de tu niñez, y por lo tanto sin la existencia de sobresaltos o temores, miedo, amenazas, etcétera, pareciera ser que eso acompaña mucho a que tú efectivamente tengas recuerdos desde la más tierna infancia, como decía otrora una presidenta, porque no todo el mundo recuerda, como tú, de actos hechos en menos de un año, a menos de un año de vida, de existencia, a corta existencia, porque cuando a un niño le ocurren cosas que no son agradables, bueno, la mente sanamente las coloca en algún lugar para que no vuelvan al recuerdo. Sí, porque después de todo la palabra recordar, que el prefijo es volver y cordar viene de cardio, del corazón, es volver al corazón. Entonces, nadie quiere volver al corazón recordando cosas malas y por eso se meten por ahí en lugar olvidado. En cambio, tú aquí nos reportas una cosa distinta. ¿Y a qué jugabas cuando niño? Bueno, mi pasión siempre fue la pelota o el fútbol. Ya. Ya, muy de niño, bueno, desde los 7 años que llegué aquí a la ciudad de Valdivia, nos juntábamos con los amigos a jugar y jugábamos todo el día fútbol, me acuerdo. ¿Dónde? Nosotros vivíamos ahí en el sector regional ¿Ya? y teníamos ahí un grupo de amigos, todos con muchas ganas de jugar y hacer travesuras y jugar fútbol, mucho fútbol. Nosotros jugábamos fútbol todo el día. Yo, fíjate, participar en Deportivo Valdivia, en su área de cadetes. Y el fútbol era una tremenda pasión para mí, hasta que me lesioné. Ya. Me lesioné y de ahí ya no pude continuar mi pasión. Pero descubrí otras pasiones. Mis pasiones están ligadas al tema de la tecnología, pero al 1000%. Y sabes que me di cuenta bastante viejo ya. Me di cuenta entrando a la universidad, me di cuenta que la tecnología era lo que me apasionaba. El marketing, la publicidad, el arte publicitario, siempre me gustó. Y eso me valió para irme perfeccionando mediante estudios, mediante la autoeducación. Yo soy un estudioso permanente de las cosas que me gustan. Por lo tanto, eso también me ha valido muchísimo para poder entender y ver la vida desde otros puntos de vista, quizás, de la inteligencia artificial, que es algo tan tecnológico, pero también tan humano a la vez. Quiero que me cuentes, ya que me adelantaste que estuviste en la universidad, ¿qué es lo que estudiaste? Bueno, yo salí del colegio y estudié ingeniería forestal, pero yo no terminé ingeniería forestal. Me di cuenta que no era lo que me gustaba realmente. Así que en aquel tiempo, al estar tan confundido, mi padre me instala con un negocio. Mi papá era comerciante conocido acá, ¿Así? era el dueño de la distribuidora 2 en 1. Ah, mira, ya. Claro, ¿tú te acuerdas o no? Sí, claro, por supuesto. Estaba ahí en Arauco. Claro, exactamente. Por 30 años tuvo su negocio.
Mi papá, un hombre tremendamente esforzado también gracias a su esfuerzo pudimos estudiar en buenos colegios y también tuvimos una pena después al final porque mi papá quebró su negocio. Pero eso también son temáticas que te ayudan a mirar la vida de distinta manera. Ujú. Lo vemos como una bendición en la familia, no como algo tan... Entonces te dice, ya, aquí hay un negocio, hijo, hazte cargo. Sí, y estuve siendo confitero por un par de años, pero tampoco me gustó. No era lo mío. Y eso me valió ponerme a estudiar en la noche y estudié en INACAP, Administración de Empresas, mención Finanzas. Después me gustó, hice también mención Marketing. Y de ahí me largo con el tema ya más publicitario. Una vez que ya terminé el tema del negocio, digamos, el tema de los confites, me instalo con mi primera agencia de publicidad, que fue la primera agencia de publicidad aquí en Valdivia. No habían antes. Se llamó KBK, Publicidad y Marketing. Perfecto. Y esos fueron tus inicios entonces. Claro. Bueno, y entremos en la materia. ¿Cuándo se comenzó a hablar de IA, de inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial tiene una historia bien interesante. En el año 1956, más o menos, hay una conferencia que se llama la Conferencia de Dartmouth, donde un iniciado en temas tecnológicos, un científico, acuña la palabra inteligencia artificial por primera vez. Este se llamaba John McCarthy. Y John McCarthy acuña esta palabra inteligencia artificial aludiendo a la capacidad que tenían las máquinas para emular lo que hacía el hombre, sin saber lo que estaba diciendo. Algo súper interesante es que esto después evoluciona. Hubo también unos hitos en el mundo de la historia de la inteligencia artificial que fueron pero súper potentes, como por ejemplo programas como ELISA, que simulaba conversaciones ya en el 1970. Después hubo un periodo que se llamó el invierno de la IA. Ese fue un periodo que no pasó mucho, como que estuvo todo en silencio, no había financiamiento, por lo tanto hubo unos años ahí de invierno, como entre el 74 y el 80. En el 80 renace la IA con expertos. Los sistemas empiezan a renacer y el 87 viene otro espacio de invierno para luego ya empezar a generar nuevos hitos como una inteligencia artificial que se llamaba Deep Blue, derrota a Kasparov, que era un experto ajedrecista. Bueno, y después vienen muchas otras hitos hasta llegar a esta fecha, pero todo parte en el año 1956. Bien interesante esta materia. Fíjate que tú me mencionabas ahí que en los años 70 hubo nuevamente un despegue y yo recuerdo que históricamente Chile en esa década, al inicio de esa década, tuvo como un plan de hacer una suerte de internet de las instituciones del Estado. No sé si tú escuchaste sobre eso. Sí, claro. Bueno, ese no recuerdo el nombre, pero creo que se llamaba, a ver si me recuerdo. CyberSign. Sí, en aquellos tiempos Internet vino a ser una especie de conectores neuronales. Porque tú has escuchado hablar de las redes neuronales. Claro, Cuando se exacto. habla de ella siempre se habla de redes neuronales. Exacto. El Internet es una red neuronal y fue como una fase que fue permitiendo también que la inteligencia artificial como la conocemos hoy exista. Todos los datos se sacan de Internet, pues ahí están los datos, sean buenos, sean malos, pero ahí están los datos. Bueno, estaba el ingeniero chileno Fernando Flores en ese tiempo, que después fue senador incluso por Arica, etcétera, y se auxilió de Stafford Beer, que era un experto británico, que era el que lideraba este sistema más abreviado como 5, incluso quería conectar las industrias nacionalizadas del país, o sea, era muy osado, muy atrevido, pero bueno, eso quedó ahí. Ahora quiero preguntarte, Boris González, que me cuentes un poquitito qué es exactamente la inteligencia artificial y cómo se diferencia de un programa común. Bueno, hay diferencias, se tiende a confundir software con inteligencia artificial y hay diferencias súper importantes. La inteligencia artificial no es magia. La inteligencia artificial son programas que aprenden de datos para tomar decisiones o hacer predicciones. La inteligencia artificial moderna se traduce a los famosos LLM, que es la sigla de Long Language Model, algo así.
sí. Será más Sí, chimba. sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esos LLM pertenecen todos los que nosotros conocemos. Por ejemplo, Cloud es un LLM, Gemini es un LLM, OpenAI con ChatGPT es un LLM. Son la base de la inteligencia artificial que nosotros conocemos y la que está democratizada en todo el mundo. Perfecto. Estriba la diferencia porque trabaja con probabilidades, entonces. Es que la inteligencia artificial tiene la capacidad impresionante de poder pensar, de poder tomar decisiones incluso. Ahora estamos en una era agéntica, porque ya la conversación con el chat GPT ya fue la era anterior. Ahora ya estamos en la agéntica. Ahora estas inteligencias artificiales son capaces de resolver problemas reales de las personas. No solamente conversar, van a la acción. Boris, te interrumpo. Cuando tú hablas de era agéntica, te refieres a una era de agentes. O sea, es como si uno le encargara a una cierta, no sé, policía que me investigue tal cosa y además deduzca y me dé las respuestas, ¿no? Así es. Mira, hay una escala, si partimos de la era de las conversaciones con los bots, el segundo escalón es la era agéntica donde estamos ahora. Y hay varios escalones que son hipotéticos que vienen a futuro. Por ejemplo, dentro de poco debería llegar la IA mental o de las emociones. Esa IA va a emular o simular a las emociones del ser humano. No significa que sienta, porque la inteligencia artificial realmente no tiene conciencia. Son números, son fórmulas matemáticas, pero no tiene conciencia real al momento, ¿ok? Después viene la inteligencia artificial general o AGI, ese es otro escalón. Y ahí es cuando la inteligencia artificial viene a equiparar el conocimiento y la forma de actuar del hombre. Esto se estima más o menos que va a llegar por el año 2030, más o menos. Nos falta mucho. No, claro. Y después viene la superinteligencia, que es donde ya la inteligencia artificial nos sobrepasa. Pero todo este tema que es tan maravilloso también tiene sus peligros. Y los peligros justamente están dados porque esto no puede ir aumentando capacidades, conocimiento, sin que haya un control. Y eso está fallando ahora, ¿eh? Vamos a conversar sobre eso. Tengo preparadas unas preguntas sobre lo mismo, Boris, pero quiero pedirte que me cuentes en qué áreas de la vida diaria ya se está usando la inteligencia artificial, incluso sin que lo notemos. Hay un montón, ¿eh? Por ejemplo, nosotros ya hemos usado inteligencia artificial cuando buscamos películas en Netflix, en Spotify, en YouTube. ¿Por qué dices tú que ahí ya hay aplicación de inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial trabaja a través de algoritmos que, por ejemplo, nos facilitan la búsqueda de películas. Yeah. Si tú te fijas cuando estás buscando en YouTube, incluso cuando estás buscando en redes sociales, la inteligencia artificial está actuando para mostrarte lo que a ti te gusta, basado en tu perfil. La gente no se da cuenta, pero muchas veces, por ejemplo, tú estás hablando de algo y te encuentras con que la inteligencia artificial te muestra, te quieres comprar un auto, y en redes sociales te empiezan a salir avisos de autos. A ver, pero Boris, a ver, detengámonos un poquito ahí, porque tú acabas de decirme algo que uno podría sospechar. Si tú estás hablando, ni siquiera le hablas al teléfono, estás hablando de algo y puede que te estén espiando o estén escuchando lo que tú dices. Todo el rato. En todo momento están escuchando lo que estamos hablando. Por eso que se recomienda apagar los micrófonos o apagar los teléfonos. Los teléfonos se escuchan. Y esa información no puede ser controlada por nosotros porque son controladas por las grandes organizaciones publicitarias. La publicidad programática trabaja con toda esa información para entregarnos publicidad de lo que a nosotros nos gusta según nuestro perfil. Está siempre con los oídos atentos, entonces. Un teléfono. Está escuchando lo que estamos hablando. Pero eso no La lo gente dicen. es fuerte, ¿cierto? Sí, claro. No, eso no lo dicen. En ninguna parte dicen eso. Claro. Sí, el resultado de esas conversaciones que tú tienes son los avisos que te van apareciendo. Oye, pero justo yo estaba hablando de que me quería comprar un auto, para que empiezan a aparecer los avisos de los autos en las redes sociales. ¿Y qué tendría que ser encapsular el bicho este para que no capten lo que estoy diciendo? Claro, si los celulares están hechos para captar esa información y enviar, bueno, tiene ciertas estas empresas que trabajan en esto dicen que igual protegen los datos, pero la verdad es que yo no creo en eso. Y yo tengo que ser súper franco, se aprovecha de que es mucha la tecnología y por esa razón la gente no logra entender lo que está pasando. Pero las actuales publicidades programáticas usan inteligencia artificial para mostrarte lo que tú andas buscando y vendértelo. Perfecto. Hace un poco dijiste algoritmo.
¿Qué es lo que es un algoritmo? Mira, imagínate que un algoritmo es una especie de programa o fórmula que te entrega resultados basados en la información que tú le entregas, que está pensado para filtrar y entregarte de manera prácticamente personalizada la información. Existen un montón de tipos de algoritmos, pero los algoritmos son fórmulas matemáticas, básicamente, que procesan la información y dependiendo del algoritmo te entregan un resultado u otro. Ya. Fíjate que siguiendo entonces con tu ejemplo de que si yo estoy por ahí en una conversación con el teléfono a una cierta distancia hablando sobre auto y que me quiero comprar uno, ¿en ese momento se genera un algoritmo de compra de autos? ¿Eso es? No, pues el algoritmo está siempre funcionando, está detrás del teléfono, calladito, escuchando todo. Ahí está el algoritmo. Y ese algoritmo no está en el teléfono tampoco, porque el teléfono lo que hace es enviar la información a la nube y en la nube están los algoritmos. Ya. Pero la materia de la que yo estoy hablando en ese minuto es compra de autos. Y el algoritmo, en la nube, como te dices tú, ¿no es cierto? En algún computador gigantesco, procesa ese dato, esa necesidad en el fondo, y dice, bueno, a este señor le vamos a dar información sobre autos, porque eso es lo que quiere. Eso es, exactamente es eso. Perfecto. Ahora bien, toda esta información que cada vez exige mayor cantidad de datos, y eso me gustaría que trabajemos un poquito sobre ese concepto, va a requerir, por un lado, más energía, pero también va a requerir mayor cantidad de procesamiento de datos, porque hoy día no solo trabajamos con la palabra, también trabajamos con imágenes, con audio, en fin, con una mezcla de ambos, audiovisual, etcétera. Y yo me acuerdo que hace no poco tuvimos una tremenda polémica porque estábamos haciendo, ya casi lo teníamos listo, la conversación con China para traer el famoso cable subterráneo, submarino, tema que después se paró, como tú sabes, ¿sí? Estábamos en el cambio de gobierno Boric-Kass, y hasta ahí nomás quedó esa conversación que iba a significar tener la posibilidad de, bueno, transmitir datos a una muy alta velocidad. ¿Por qué no me precisas un poquito de qué trata eso? Bueno, esto se trata de una guerra, ¿ya? Y hay una guerra importante entre Estados Unidos y China. Los dos grandes líderes mundiales en inteligencia artificial son Estados Unidos y China. Y son los que se están peleando por lograr conquistar al mundo con sus tecnologías de inteligencia artificial. Por un lado está Estados Unidos con sus conocidas ya inteligencias artificiales como Gemini, Cloud, ChatGPT, etcétera, Grok, ¿ya? Pero por otro lado está China con otros modelos que son similares y tan potentes como los que te acabo de mencionar, como DeepSeek, por ejemplo, como Kimi, como Queen, que son tecnologías chinas que trabajan de excelente manera. Yo he ocupado todas las inteligencias artificiales conversacionales y la mayoría de ellas me dejan impresionado. La verdad es que me han preguntado muchas veces, oye Boris, ¿cuál es la mejor inteligencia artificial? Y yo diría que no hay ninguna que sea mejor que otra. Quizás en tiempo real te podría decir que en este momento es Cloud, pero también acaba de salir la versión 3.5 Pro de Gemini, que también promete mucho y puntea de los benchmarks, que son las formas de medir estas inteligencias artificiales. Y asimismo tienes a Kimi o tienes a DeepSeek 4, que son herramientas similares, ¿eh? Todas hacen lo mismo. Y prácticamente la interfaz es igual en todas, en ChatGPT, en Cloud, etcétera. Y son realmente potentes. Las IAs chinas a mí me han sorprendido. Estados Unidos, por otro lado, nos mete miedo, nos dice cuidado con los chinos porque le estamos entregando la información, pero igualmente le estamos entregando la información en este momento a los norteamericanos, que son los mismos que en el fondo están detrás de la publicidad programática, que tiene los algoritmos que nos dicen y nos muestran publicidad de las cosas que nosotros hemos hablado en el teléfono. Sí. Bueno, también he probado varias de esas. DeepSeek me llama la atención particularmente porque cuando tú le escribes lo que necesitas, o lo que técnicamente se llama el prompt, ¿Sí es? comienza a reflexionar antes de responderte, y la reflexión la hace como en voz alta, te va escribiendo
Bueno, el usuario me ha pedido que le haga un resumen sobre la historia de Bernardo Higgins durante toda su vida, los sentimientos que tuvo, y por cierto tendré que buscar en la literatura disponible, me tendré que ir a la biblioteca del Congreso, bla, bla, bla. Cuenta todo lo que va a hacer, lo que está haciendo, y en un momento dado empieza a entregarte ya la información. Ahí tienes tú una forma, un método, un mecanismo que esta IA ocupa para contarte cómo está resolviendo el tema. Es muy interesante eso, ¿no? Es muy interesante. Fíjate que cuando esto empezó, cuando empezamos todos a usar ChatGPT al principio, ChatGPT no pensaba, solamente nos entregaba respuestas casi al instante. Y como esto avanza de manera tan acelerada, la competencia es tan fuerte, justamente DeepSeek sale con su sistema de thinking, que se llama de pensamiento, y muy pronto todas las otras inteligencias artificiales incorporan también el pensamiento, que demoran un poco más, pero te arrojan información mucho más real y con menos fantasía, digamos, porque acuérdate que la inteligencia artificial en sus inicios y aún ahora también tiene alucinaciones. Y eso también es importante ponerle ojo porque la inteligencia artificial te habla como que fuera verdad, pero la verdad es que te está mintiendo. Ya, Ha pasado. ya. Le pasó a un abogado y Ah, salió claro, en el tienes salió razón. en diario a nivel nacional. Describió, claro, escribió una sentencia, hizo un escrito solo con Así es. inteligencia artificial y resulta que citó textos que no existían en ninguna parte, leyes que no están en ningún lugar, en fin, tiene toda la razón. Claro, pero esto ha evolucionado, ¿ah? Y cuando yo hablo de evolución, créeme que te estoy hablando de días o de meses, nada más. La inteligencia artificial, las versiones nuevas de Gemini 3.5 Pro, Cloud y las otras que conocemos están cada vez alucinando menos. De hecho, hasta la estructura del prompt, que antes nosotros teníamos una estructura para entregar un buen prompt, ahora tampoco es tan necesaria porque la inteligencia artificial ha evolucionado también con esos temas. Ah, Entonces perfecto, ahora es solamente conversar con ella. exacto. Bueno, estoy hoy conversando con ni más ni menos que el presidente de la Asociación Regional de Inteligencia Artificial Área Los Ríos, aquí de nuestra región, Boris Alfredo Eduardo González Ojeda. Y quiero preguntarte, Boris, pero claro, a la vuelta del programa, ¿cuáles serían los beneficios más importantes que puede traer la inteligencia artificial a una ciudad como Valdivia o a la región de Los Ríos? No me respondes ahora, hacemos una pausa aquí en el encuentro de la radio austral y dentro de unos segundos estamos de vuelta nuevamente en la emisora Bien Valdiviana. Nos espera, ya volvemos. En Radio Austral, una emisora bien valdiviana, estamos presentando Encuentro, con la conducción de Edmundo Ricardo Urra. Estamos de vuelta aquí en el encuentro de la radio austral, la emisora bien valdiviana, hoy conversando con ni más ni menos que el presidente de la Asociación Regional de Inteligencia Artificial Área Los Ríos, el señor Boris Alfredo Eduardo González Ojeda. Además es vicepresidente de Los Ríos Convention Bureau, fundador y director de Efecto Visual, agencia de publicidad y estrategia creativa, creador de Virtual Point y, como si fuera poco, tiene experiencia transformando empresas en América Latina y España. Y por ahí vimos que tiene una serie de países en América Latina que ha prestado su apoyo profesional. Boris, en la pausa decía yo que te iba a invitar a conversar sobre otra materia también interesante para Valdivia, pero antes me gustaría de todas maneras que precisaras esto de la alucinación, que la inteligencia artificial alucina. Alucinan las personas, alucinan los seres humanos, pero una máquina, ¿cómo es esto de que alucina? ¿Qué es esto de alucinar? Mira, todo esto tiene que ver con los datos. Las IAs necesitan que tú le entregues contexto, le entregues buenos datos. Si tú le entregas buenos datos,
hay menos posibilidades de alucinación. Si tú le encuentras malos datos, es posible que alucine. Si eres muy general para preguntar, por ejemplo. Entonces se dice que cuando tú le entregas basura a la inteligencia artificial, te devuelve basura. Y eso hay que ponerle ojo. Entonces, por eso es que hay una estructura, los prompts tienen una estructura, la información tiene que tener algún grado de contexto para que la IA pueda entender cuál es la fórmula correcta de respuesta. Por lo tanto, hay que saber entregar la información. Mira, estas son, en el fondo, son tecnologías que pienso yo que los grandes, a gran nivel, al más alto nivel, lo que quieren es, de todas maneras, que nosotros entreguemos la mayor cantidad de datos posible. Sí, pero todavía te quiero insistir, disculpa que te interrumpa, Boris, porque busqué en el diccionario qué es alucinar y dice que es experimentar una percepción sensorial, como es ver, oír, oler, saborear o tocar, que parece totalmente real, pero que en realidad no existe. Exactamente. Y bueno, y en un humano, esto puede ser un síntoma de algún problema de salud, trastorno mental o el efecto de medicamentos incluso. Entonces, ¿cómo una máquina va a sentir cosas que no son? En fin. Claro, es que el término, yo creo que el término es un término que no encontraron mejor término, pero la máquina en realidad no está sintiendo emociones, no está loca, sino que la máquina lo que hace es, al carecer de datos, inventa datos. Ya. Eso es lo que inventa datos y te los presenta como que fueran verdad. Ya, disculpa, te interrumpí y te dije, sale jugando igual. Y sale jugando igual. Entonces, por eso que es tan importante, mundo, tener la posibilidad siempre de entender qué es la inteligencia artificial, para qué nos puede servir, cómo puede beneficiarnos como personas, como organizaciones, como humanidad, pero controlarla. Y controlarla también significa entregarle información consciente de calidad para que después nos entregue información de calidad. Se trata de que sea una herramienta de trabajo, una herramienta que nos sirva para ser mejores y sobre todo para acelerar procesos, porque para eso es para acelerar procesos. Y a propósito de acelerar procesos y tener herramientas mejores, estoy pensando ahora en Valdivia, en la región. ¿Cómo podríamos nosotros obtener beneficios de la IA para la ciudad y para la región? Mira, yo te diría que la inteligencia artificial no debería concentrarse más en no concentrar tanto poder en las grandes ciudades. De hecho, por eso nace Área Los Ríos. Somos la primera asociación regional de inteligencia artificial de Chile. Nosotros tenemos una visión territorial para el uso de la inteligencia artificial y eso implica poder entregar nuestro granito de arena para mejorar los dolores territoriales en todo ámbito, industria y sector. Pero la IA puede beneficiar de distintas formas a los territorios, ¿ya? Por ejemplo, puede aumentar la productividad de las empresas locales, ¿ya? Por ejemplo, atención automática de clientes, por ejemplo. Lo que tú viviste con Área Los Ríos, donde le hiciste algunas preguntas y mientras yo me comía un asado, tú estabas recibiendo información, ¿verdad? El marketing digital, que ahora va a ser suplido por la inteligencia artificial, claramente. El tema del análisis de datos, la creación de contenidos, la automatización administrativa, todas las tareas repetitivas, la inteligencia artificial es capaz de reemplazar. Por eso dice también que se van a reemplazar trabajos, porque esos trabajos que son repetitivos, que hacen lo mismo, la verdad es que no se requiere una persona. La IA ya lo hace, y eso está relacionado con los sistemas agénticos que te mencioné hace un ratito. Ya, perfecto. ¿Y cómo podríamos entender nosotros el entrenamiento para que una IA aprenda a reconocer imágenes, textos, incluso sonidos? Partamos de la base de que los modelos ya existen. Aquí no se inventa la rueda. O sea, aquí no hay empresas, capaz que hayan algunas por ahí que estén queriendo inventar la rueda, pero ya la rueda está inventada. La inteligencia artificial como estructura, como sistema, ya está creado, ¿ok? Y ya esa misma tecnología es la que ya reconoce imágenes, la que reconoce texto, la que es capaz de redactar. Nosotros solamente tenemos que usarla para poder obtener los datos que nosotros queremos. Pero la inteligencia artificial hay que verla como una herramienta. Es un complemento, es una herramienta, pero no nos reemplaza. Yo quiero dejar súper claro eso. No puede reemplazar al ser humano. Ahora, un tema súper importante.
La inteligencia artificial, como te dije hace un rato, va a ir evolucionando hacia otro tipo de inteligencia artificial, distintas eras o distintos escalones. Esa es la preocupación, por ejemplo, del Papa, que no podamos tener control sobre esta tecnología, porque esta tecnología podría terminar controlándonos a nosotros también, si es que no le ponemos riendas. Eso se llama gobernanza. La gobernanza es fundamental y nadie habla de ello, ¿eh? Sí, exactamente. Sí, tengo preparada esa pregunta también. Ya. Lo que pasa es que Boris es muy proactivo, muy proactivo. Quería preguntar sobre esto del aprendizaje, porque aquí entramos en una materia delicada. Pero antes de eso, quiero contarte la experiencia de revisar un vehículo al que le cambiaron un filtro, un simple filtro, y que me dijeron que era genuino, que era original. Yo no tenía cómo saber efectivamente con exactitud, porque no soy mecánico, no conozco eso. Le saco una foto por varias aristas, por varias partes, ¿no es cierto?, al filtro. La subo a la IA, descargo esa imagen ahí y le digo, ¿qué ves? ¿Sí? Y la IA dice, bueno, estoy viendo un filtro cilíndrico, qué sé yo, en fin. Le pregunto luego, ¿es original? ¿Es genuino? No me parece, te puede decir. No coincide con los modelos que yo tengo, no me parece. En fin, esa capacidad de reconocer imágenes, ¿cómo se las arregla? ¿Cómo lo hace? Ya. Entonces, ya, lo que pasa es que yo me desvié para responderte la pregunta hace un ratito, pero ¿cómo procesa? La inteligencia artificial tiene muchas, es un conglomerado de muchas tecnologías y cada vez va a ir mejorando. Cuando tú entrenas, tú entregas una información que es fundamental en los procesos. Por ejemplo, ahora están los skills, están de moda los skills, que son textos que le dicen a la IA lo que tiene que hacer y cómo tiene que aprender. Ahí estoy entrenando. Con un skill yo estoy entrenando a la inteligencia artificial. Con una conversación también la puedes entrenar. Tú, por ejemplo, a un chat GPT le puedes subir PDFs, le puedes subir textos PPTs, y la inteligencia artificial con eso puede servirle de entrenamiento. Antes se carecía de memoria, pero ahora ya la memoria también está siendo una herramienta adicional y hace muy poquito se incorporó la memoria en este tipo de tecnologías. Antes no había memoria, se olvidaba rápidamente lo que estaba conversando el chat, pero ahora ya tiene memoria, pero también es limitada. Hay técnicas para mejorar la memoria, hay un montón de formas de hacerlo, pero lo importante acá es que el entrenamiento es conversacional. Ahora, hay sistemas, software que usan inteligencia artificial, la usan como herramienta que conecta una cosa con otra, donde, por ejemplo, tienes un espacio para tú subir la información y entrenarla, para que después te arroje resultados. Y eso pasa mucho con los chatbots con IA. Los chatbots con IA, como el que tú conversaste en el sitio web de Aria. Nosotros lo entrenamos, le entregamos información. Si alguien te pregunta esto, responde esto otro. Aria Los Ríos hace esto otro. Te subo el PPT de Aria Los Ríos. Y con eso va entendiendo. Eso se llama contexto y eso es lo que hace sabia a una inteligencia artificial. Ya, bueno, y aquí entramos en los temas delicados, te decía Boris, porque en este entrenamiento que se hace a la IA, yo entiendo que hay lugares en África, en la India, en fin, donde hay gente que, tal como el Papa lo señala en su última encíclica, la explotan. ¿Sí? Sí, claro. Y es terrible. Incluso hay muchas de estas personas que están todo el día viendo contenido explícito de violencia, de violaciones, de explotación infantil, etcétera, etcétera, que terminan muy mal mentalmente por la tarde, noche, en fin, trabajan mucho, les pagan muy poco, porque en el fondo ellos están haciendo el trabajo por la máquina, separando, clasificando qué es lo que es moralmente o éticamente aceptable y qué es lo que no es. Pero en el intertanto, ellos fueron sujetos de un proceso que fue brutal para sus mentes, esencialmente. Claro, te refieres al entrenamiento que se le hace constantemente a la herramienta de inteligencia artificial con conocimiento global. Hace un rato yo te hablaba con el conocimiento personalizado, hay que diferenciarlo. La IA sabe mucho, pero no sabe todo. Y ese mucho es justamente el entrenamiento que estas personas le hacen a la inteligencia artificial para que pueda discernir sobre ciertas temáticas. Por ejemplo, un asesinato, si hay violencia o no. Por ejemplo, si una empresa está usando bien sus condiciones higiénicas, si tiene puesta la mascarilla o no. Hay un montón de información que es procesada por estas personas y justamente detrás de todas estas tecnologías hay gente
y personas que están en India, en África, y les pagan muy mal. Y ahí es donde también nace todo el tema ético, cómo esta tecnología viene a beneficiar, entre comillas, a la humanidad, pero es súper dispar, que por un lado se les paga muy poco a estas personas y por otro lado nos ofrece un futuro esplendoroso. También el resultado de esto es la pérdida de empleos que se prevén. Ya se está previendo una cantidad importante de empleos, pero todo esto está ligado a que estamos pasando por una etapa donde los cambios son muy bruscos. La sociedad en general, y estoy hablando a nivel global, va a 20 kilómetros por hora y esta tecnología va a 100. Y ese es un tremendo problema. Y es más, todavía no llega la computación cuántica. Cuando ésta llegue, esto va a explotar, va a multiplicar por 1000, porque un computador cuántico que trabaja a niveles de átomo es capaz de resolver los problemas con esta capacidad cuántica en vez de lo que está pasando ahora que con unos y ceros. No sé si has escuchado hablar de los unos y ceros, ¿cierto? Binario. El código binario, ahora esta capacidad de computación cuántica es capaz de hacerlo todo al mismo tiempo. Y es así como un problema que antes te podías demorar 40 años en solucionarlo, ahora te vas a demorar 2 minutos. Este tipo de tecnología ya existe, pero no está masificada, la computación cuántica. Mencionaste ahí un tema, creo que por segunda vez lo estás planteando, Boris González. Estamos conversando hoy día, ni más ni menos que con el presidente de la Asociación Regional de Inteligencia Artificial, Área Los Ríos, para toda la región de Los Ríos. Mencionaste este tema del empleo, y yo lo escucho casi nada, para decir la verdad. ¿Quién se está preocupando, quién está planteando estos temas complejos para nuestra sociedad, para los jóvenes que están hoy día estudiando una carrera que a lo mejor el día de mañana no va a tener posibilidad de ejercerla, porque bueno, la IA lo habrá reemplazado, etcétera, y nadie de verdad, o escasamente, muy rara vez, gente más sesuda, voy a decirlo así, está más preocupado de aquello, pero en general, de nuestros gobernantes, de nuestros políticos, etcétera, bueno, ¿dónde se está preocupándose este punto, este asunto? Bueno, esto en Estados Unidos y en China, los grandes líderes están ya dándose cuenta y están adelantando que esto va a suceder. Hay trabajos que yo ya te lo mencioné, que son los trabajos repetitivos, van a ser trabajos que van a ser reemplazados. Hay profesiones que después no van a existir y se habla claramente de los abogados, por ejemplo. De hecho, te voy a decir otra cosa, los diseñadores gráficos tampoco tienen mucho futuro, porque la inteligencia artificial se va a encargar de hacer los diseños. Hay un montón de trabajos que yo llamaría que son trabajos donde es importante reinventarse. No creo que los abogados se terminen, pero tienen que ser abogados con el traje de Iron Man encima, o sea, potenciados. No puede ser el abogado normal. Ya ese abogado común y corriente no va a tener muchas posibilidades en el futuro, porque va a estar compitiendo con los abogados con el traje de Iron Man. A eso me refiero, que van a trabajar con estas tecnologías. Bueno, me recuerdo haber leído hace más de un año un libro de ética frente a la IA, escrito por una profesora española que olvido el nombre ahora, un libro no muy extenso, donde se planteaba que en este escenario en que la pérdida de trabajo va a ser tan gigantesca, que debiera de cobrársele a las empresas que usan este tipo de tecnología unos impuestos tales que sean lo suficientemente onerosos como para mantener a las personas que han desempleado. Parece una cosa burda, pero por ahí está discutiéndose también este tema. Es un tremendo tema porque finalmente la inteligencia artificial, y es ahí donde se habla de los imperios de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está trabajando idéntico a los imperios que habían antes, como un imperio romano, donde hacían conquistas, no importaba aplastar a quien sea, pero ellos estaban ahí. La inteligencia artificial actual está haciendo lo mismo. Por ejemplo, la propiedad intelectual. No hay ética con la propiedad intelectual. Simplemente los creadores están entregando toda la información a entrenar la IA, pero nadie respeta su creación. Entonces, vuelvo con esto. La gobernanza es sumamente importante. ¿Quién controla esto? Por eso que tienen que existir asociaciones, por eso que esas asociaciones tienen que estar interconectadas, por eso que los gobiernos tienen que estar conscientes de todo esto, porque es súper intrusivo, pero no nos damos cuenta, porque es tecnología de punta. Y la tecnología de punta trabaja mientras recién la parte legal se está desarrollando 7 o 8 años después, mientras esto sigue avanzando. Siempre va detrás. Siempre vamos a estar tarde. Y es el aprovechamiento de los grandes líderes de la IA, que avanzan muy rápido porque saben además
no los pueden tocar. Exactamente. Bueno, planteamos hace unos minutitos también, Boris González, que en mayo de este año, el mes pasado, el sumo pontífice, Papa León XIV, lanzó su gran encíclica, la primera, titulada Magnifica Humanidad. Un documento de 130 páginas que está dedicado enteramente a la custodia de la persona humana en la era digital. Y a mí me llamó mucho la atención porque el tono que usa no es, primero, ni baladí ni suave, muy por el contrario. Incluso él dice que hay que hacer un llamado firme, ético, global, para desarmar la inteligencia artificial. Eso me llamó mucho la atención, porque él advierte que debe liberarse de las lógicas que la transforman en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Y me voy a quedar el último término, porque dice hay que retirar la inteligencia artificial de lógicas militares o de manipulación destructiva. Claro, es terrible porque si bien nosotros tenemos acceso a modelos de inteligencia artificial que son para todos conocidos y sale la versión 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ellos están usando lo último de lo último. Gobiernos que están en guerra están usando lo último de la inteligencia artificial que nosotros ni siquiera somos capaces de entender por la potencia que tiene. Se habla mucho, por ejemplo, de Cloud, de Anthropic, que sacó un nuevo modelo que se llama Mythos y que ni siquiera lo han querido lanzar al mercado porque es demasiado poderoso. ¿Tú crees que no lo están usando en la guerra? De más, ya lo están usando. Y Mythos puede ser también una estrategia de marketing, puede ser una alternativa, pero dicen que no lo han lanzado al mercado porque es demasiado poderoso y muy peligroso. Mythos ha sido capaz de detectar errores en programas, en software, que los humanos en 10 años nunca detectaron. Y Mythos los detectó en 5 minutos. Y así vamos evolucionando. Imagínate, Mythos más computación cuántica. Imagínate esas dos partes, software y hardware, ultra poderoso. Ahí vamos a llegar a lo que ya te hablaba también de la supercomputación, cuando ya la inteligencia artificial es capaz de ser superior a la mente humana. Bueno, allí tú diste el clavo y te lo voy a decir de otra manera. El programa es todas aquellas cosas que, a ver, nosotros las podemos manipular si quiere, podemos ser usuarios de ellas si quiere en el teléfono o en el computador, ya. Pero luego, cuando tú me planteas este otro mundo de la cuántica, en fin, qué sé yo, pero el hardware, o sea, la cosa que se toca con las manos, concreta, ahí me voy a detener en particular en robot, que si tú le metes inteligencia artificial, tienes un monstruo frente a ti, en definitiva. De hecho, ya hay robots que han ido a pelear a la guerra. O sea, claro, creo que este tema se nos puede escapar de las manos y no sabemos cómo termina. Claro, la robótica también es otro sector tecnológico que se va a ir desarrollando, aunque anda más lenta. Lo que está evolucionando tremendamente rápido es la IA. Eso es todos los meses, prácticamente todas las semanas hay noticias al respecto. Es impresionante. Y hay que seguirla, porque si no te quedas atrasado. Fíjate que dentro de mi sector nadie se atreve a llamarse experto. Todo corre demasiado rápido. Y la guerra está en este momento usando mucha inteligencia artificial y los robots son el futuro. Pero yo te puedo dar una opinión muy personal. Este tema de los robots, la inteligencia artificial es un tremendo aporte. Quizás la robótica, quizás una nana en la casa, tipo robot, va a salir. De hecho hay, pero soldados robots, por ejemplo, es fuerte. Y yo creo que por ahí va más la cosa que por la nana robot. Creo que la guerra es justamente la que provoca los más grandes inventos siempre y son desconocidos para nosotros. Yo espero que en el futuro, en este ámbito bélico, las grandes organizaciones, los gobiernos también tengan algo de ética, porque estas máquinas van a ser verdaderos monstruos para los seres humanos. Ahora, a propósito de entender estas lógicas y buscar unos puntos de acuerdo, tú planteaste varias veces aquello de a esto tenemos que ponerle un control. Dentro del Vaticano acuñaron un concepto que es la algorética, o sea, la ética de los algoritmos, que ya hace un rato comentábamos qué es lo que era un algoritmo, y que tiene como misión integrar valores de la moral, del principio humano, en el diseño, en la programación de la inteligencia artificial, y entiendo que han firmado un acuerdo que se llama el Llamado de Roma, por lo menos está la Microsoft, la IBM, comprometiéndose a diseñar inteligencia artificial con enfoque de transparencia, inclusión y también centrarse en el hombre. Sí, y ahí también está Cloud de Anthropic,
es la única empresa que está muy preocupada del tema ético y del autocontrol sobre sí misma, ¿ah? Por eso que también Claude se diferencia de las otras IAs, porque es la más ética de las IAs. ¿Tú sabes que se hizo un experimento? No hace mucho, hace un par de meses quizás, donde pusieron a 3 inteligencias artificiales a desarrollar una civilización en un estado controlado. Y de las 3 IAs, 2 terminaron en caos, en guerra, fuego, caos. Y solamente una, que es justamente la de Anthropic, ella generó una civilización bastante decente, democrática, e hizo la diferencia con respecto a las otras 2. La IA, si la soltamos, puede ser súper peligrosa. Si la controlamos y le arrojamos y le entregamos, digamos, la ética humana e intentamos que esta sea una representación, una proyección de los seres humanos, bueno, también tenemos hombres malos y hombres buenos. Si esta cuestión es así también. Entonces, la IA te puede servir como una herramienta, como un martillo. Un martillo sirve para construir, pero también sirve para pegarle a alguien en la cabeza. Exactamente. Es importante que el hombre, como comunidad global, sea capaz de superponerse a esta tecnología y realmente hacer valer nuestros años de conocimiento y sabiduría con respecto a una tecnología que no tiene más de 5 años de lo que nosotros conocemos. Entonces, imagínate en 5 años haber desarrollado tanto, ya bueno, agreguémosle el año 1956 cuando se acuña la palabra, pero es muy cortito. Así todo esto avanza exponencialmente. Es impresionante si tú ves un gráfico de cómo avanza la inteligencia artificial exponencialmente. Es una curva hacia arriba, pero impresionante. Hay que ponerle control. Creo que el hombre es lo suficientemente inteligente como para poder ponerle un arnés a esto y poder controlarlo. Si no somos capaces, estamos perdidos. Y eso no lo digo yo, lo dicen los grandes líderes de la IA mundial. Perfecto. Bueno, me gustaría que me cuentes ahora qué papel están jugando las universidades, los centros de investigación en desarrollo de IA en Chile en particular. Mira, yo te diría que el desarrollo de IA, insisto en algo, ¿eh? La IA varía en muchos sectores. O sea, la IA no es solamente la IA que nosotros conocemos, la IA no es solamente ChatGPT, la IA puede desarrollar en otros sectores, por ejemplo, en el mundo del médico, el mundo científico. Es súper positivo lo que puede aportar a la humanidad. Los remedios para las enfermedades, por ejemplo, lo va a acelerar un montón. Ayer en las noticias mostraban un robot diminuto que tenía menos de 5 milímetros, que era capaz de operar a una persona, se metía dentro del cuerpo humano y era capaz de ser controlado desde el exterior y poder incluso hacer una fisura dentro de un corte dentro de tu piel interna y meter un remedio dentro. O sea, esas cosas están pasando gracias a esta tecnología. Y así, hay muchos desarrollos que se están haciendo. Las universidades investigan muchísimo, también aportan muchísimo. Este robotito que te menciono yo es de la Universidad China. Los chinos están muy avanzados. O sea, realmente en China sí que ves robots, ¿eh? En China está lleno de robots. Es muy impresionante. El mundo científico está cada vez más cerca de lograr mucho bien a la humanidad. El punto es que hay intereses. Hay grupos que no le interesa que hayan remedios por razones económicas. Entonces, ahí también el tema ético. Hay una falta de ética impresionante en nuestra historia. Aquí estamos con cosas, hay que decirlo. Hay un montón de inventos que han sido guardados debajo de un baúl porque alteran la economía de ciertas organizaciones que nos prestan servicios. Y eso va a ocurrir, o sea, creo yo que va a ocurrir siempre, ¿eh? Pero hay que controlarlo. Los estados tienen la misión de controlar y de mantenernos a nosotros dentro de una burbuja segura. Esa es una responsabilidad de los gobiernos. Y nosotros, a su vez, nuestra responsabilidad es entender cómo funciona esta tecnología, hasta dónde es capaz de llegar y nosotros mismos ser éticos al usarla. Ya ves ya lo que pasa con las fake news, los reemplazos, las clonaciones de personas en el mundo de la pornografía. Hay un montón de desarrollos que se están haciendo que no son aporte a la humanidad. Es una tecnología inmensa, es una manzana de Adán. Eso es la inteligencia artificial. Tú eliges qué haces con ella. Bueno, y al cerrar, ¿cuál es el libro que tú estás leyendo o recomiendas leer? Hay un libro que es muy bueno, se llama El Imperio de la IA, que fue escrito por Karen Hao. Karen Hao es una periodista connotada que habla justamente de cómo la inteligencia artificial y en especial el dueño de OpenAI ha ido desarrollando, Sam Altman, desarrollando este imperio, no con mucha ética, por eso que es un imperio, y por eso que son tan pocos.
Si tú te fijas, son pocas las IAs que son conocidas y que abarcan prácticamente a todo el planeta. Unas están en Estados Unidos y las otras están en China. El 70% del control lo tiene Estados Unidos, el 30% China. Pero China también, por otro lado, va mejorando y le va quitando mercado a los norteamericanos. China acaba de demostrar que ellos pueden entregar tokens mucho más baratos que los tokens de las grandes potencias de inteligencia artificial norteamericanas. O sea, la IA china es más barata que la IA norteamericana. Y ayer justamente salió una noticia donde posiblemente ya no vamos a tener que depender ni de Estados Unidos ni de China, porque Nvidia, que es una de las productoras de chip más importantes, es la más importante y la más millonaria de toda la industria, se unió con distintas marcas de computador y van a lanzar una nueva tecnología de computación que va a ser muy potente y que va a permitir que nosotros podamos almacenar esa misma información que contiene una IA, porque una IA tiene miles de teras de información. Vamos a poder instalarla en ese tipo de computadores y vamos a poder tenerla dentro de nuestro computador sin tener que enviar la información a la nube, ni a los norteamericanos ni a los chinos. Eso es lo que se va a venir en los poquitos años. Bueno. Entonces tú vas a poder elegir si le das información a los chinos o a los estadounidenses, o bien instalar este tipo de tecnologías dentro de unos servidores. Es un servidor pequeñito, es una cosita chiquitita, una cajita, pero muy potente. Canción para despedirnos, porque estoy ya muy encima de la hora. Bueno, yo soy un fanático de Camilo VI, mi señora también, y El amor de mi vida es la canción que a mí más me gusta. Y seguramente se la vas a dedicar a ella. Por supuesto. Perfecto. Bueno, queremos agradecerle a Boris Alfredo Eduardo González Ojeda, presidente de la Asociación Regional de Inteligencia Artificial Área Los Ríos, vicepresidente de la Convention Bureau en Valdivia, fundador y director de Efecto Visual, creador de Virtual Point, entre otras tantas actividades. Gracias, Boris, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, y cuando quieras estoy disponible para otra conversación tan entretenida como la que tuvimos hoy. No, yo estuve, pero lo pasé súper, así es que ya pronto te estaré invitando nuevamente. Nos vamos ahora aquí en el programa Encuentro de la Radio Austral, la emisora bien valdiviana, con Camilo VI cantando El amor de mi vida. Será hasta el próximo domingo a contar de las 14 horas para una nueva edición del programa Encuentro, si Dios así lo quiere. Muchas gracias, buenas tardes.